¿Sabía usted que la salud física es solo un reflejo de la salud espiritual? Este es un tema profundo y realmente requiere de mucha de nuestra atención leyendo algunos pasajes bíblicos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este devocional. Tomar nuestro reto número 17, que tiene que ver con la parte física. Bienvenidos y dejemos que Dios hable a nuestro corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Reto número 17. Los últimos retos que vamos a tocar tienen que ver con la parte física. Ya abordamos las 6 áreas, ya entramos a la última área física. Vamos a tocar 3 retos de la parte física y los 2 últimos los voy a dejar como el resumen, compendio y compromiso para hacer de los 21 retos nuestro proyecto de vida para el 2025. Así que a los que empezaron y se van quedando en el camino, yo les invitaría en el devocional de hoy, no bajen la guardia. Tenemos tiempo y usted tiene tiempo durante todos estos días de esta semana para ponerse al día. Póngase al día de tal forma que cuando vayamos a comenzar el ayuno, que va a comenzar este lunes, podamos empezar con propósitos claros. Yo que les recomiendo ir adelantando a los que van a hacer el ayuno con nosotros. Les recomiendo, por favor, que vayan colocando sus peticiones. Les recomiendo que de acuerdo a lo que han venido escribiendo en los 21 retos, entonces ustedes vayan organizando el proyecto de vida, porque les hemos dado herramientas. Y usted ya tiene herramientas para hacer el presupuesto, para hacer su agenda, para determinar dentro de su agenda cuáles son las prioridades, qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que dejar de hacer, en qué cosas tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, todo eso que estamos escribiendo, usted lo debe llevar a concretar en un plan y en un proyecto de vida. Porque lo que voy a hacer día a día en los 7 días de ayuno es orar por ustedes. Orar para que Dios use todo esto que estamos escribiendo y esto se vuelva una realidad. La verdad, mi querida familia, yo quiero decirles, he trabajado duramente en estos retos, me he tomado el tiempo necesario y yo le pediría a usted exactamente lo mismo. No deje que otra vez la rutina de la vida se lo lleve. Tome decisiones, haga ajustes, establezca un plan de trabajo y una todos estos retos en algo que realmente sean algo transformador y sanador para usted. Muy bien, entonces tomen su agenda devocional para hacer las notas, su lápiz, los que toman nota en un cuaderno aparte porque no les alcanza. Bien. Hablemos de salud. El reto de hoy se llama la salud física es solo un reflejo de la salud espiritual. Y yo le voy a mostrar unos pasajes bíblicos para llevarlo poco a poco a cómo, sin que a veces nos demos cuenta, hay factores externos en el área espiritual que enferman a las personas, que las mantienen enfermas mental, emocional y físicamente. Por eso quiero mostrarle los casos bíblicos, para que luego al final, entonces miremos la relación que hay entre lo espiritual y lo físico. Y mañana voy a hablar de la relación que hay entre lo que comemos y la parte física. Ese es un tema también fascinante. Así que muy interesante todo esto que Dios nos está hablando. Empecemos. El primer texto por el que quiero comenzar está en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, Jesús dice en el versículo 2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena. Había un grupo de mujeres que seguía a Jesús y Lucas nos está contando que entre ellas
había una que se llamaba María Magdalena. Y cuando Lucas las menciona, dice que muchas de esas personas, de esas mujeres que seguían a Jesús, dice, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Va a haber una relación que la Biblia plantea entre enfermedades y el tema espiritual. De hecho, si yo me devuelvo al capítulo 7 de este mismo Lucas y leo por allá en los últimos versículos, por ejemplo, mire lo que dice el verso 37. En el verso 37 dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Creemos que la misma mujer pecadora a la que se refiere es María Magdalena. O sea, mire que esta mujer, fruto de sus prácticas personales, esta mujer estaba llena de demonios, ¿sí? Y esto nos va a revelar algo interesantísimo en la palabra de Dios. Ahí mismo en el Lucas capítulo 8 ustedes se van a contar otra historia. Vayan conmigo al versículo 27. Dice, cuando Jesús, dice, es más, voy a leer desde el 26, estoy leyendo Lucas 8. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de la Galilea. Y cuando Jesús bajó a tierra, le salió a encuentro a un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Yo quiero que miren las características en las que este hombre estaba. Entonces el versículo 27 nos está diciendo que este hombre estaba poseído por demonios. Y dice, y por mucho tiempo no usaba ropa, ni vivía en casa sino en sepulcros. ¿Sí? Luego pasen al versículo 29. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas, grillos y bajo guardia, y a pesar de eso rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Vaya conmigo al versículo 35, y en el 35 dice, salió entonces la gente al ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y en el versículo 38 termina esta historia diciendo, pero el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Cuáles eran las características de este hombre poseído por un demonio? En el caso de María Magdalena, cuenta que sus pecados fue lo que la llevaron, y sus prácticas personales la que la llevaron a su deterioro espiritual. Y era una mujer que estaba llena de demonios, por lo cual su aspecto, su vida, definitivamente estaba muy mal. En su encuentro con Jesús, Jesús la sana y la restaura, y de ella salen los espíritus y ella empieza a seguir y se vuelve una seguidora de Jesús. Alguien demasiado muy importante en el ministerio de Jesús, a tal punto que es la primera mujer que cuando Jesús resucita va al sepulcro aquella mañana de domingo. En el caso del endemoniado Gadareno, note las características de lo que producían los demonios en él. Dice que era un hombre que no usaba ropa, andaba desnudo, no vivía en una casa o en un refugio, sino que vivía entre los sepulcros. Y en tercer lugar, si usted nota, dice la Biblia que hacía pedazos los grillos, los grilletes, todo con lo que lo amarraban. Era un hombre furioso y tremendamente fuerte. Miren las características que había, ¿sí? De hecho, me llama mucho la atención que cuando, en el pasaje que les acabo de leer, que cuando este hombre, Jesús le sacó los espíritus, dice que al otro día se sentó, dice, vestido en su sano juicio y oyendo a Jesús. O sea, una persona totalmente diferente. Voy a seguir con las lecturas y me voy a devolver de Marcos al Evangelio de Lucas.
Porque Lucas en el el Evangelio de Marcos, porque estoy en Lucas, me devuelvo a Marcos, y en Marcos capítulo 9 nos cuenta una historia también muy interesante, que ustedes yo sé que la han leído muchas veces. Desde el versículo 17, Marcos 9, dice: y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Luego mire lo que dicen los versos 20 al 22. Y lo llevaron ante él, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto hace que le sucede esto? Desde su niñez, y muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y en el agua para destruirlo. ¿Sí ven las características? Las características de este niño es que dice que tenía un espíritu y se apoderaba de él, lo derribaba, echaba espumarajos, crujía los dientes, y dice que lo estaba secando físicamente. Y después, cuando Jesús pregunta más detalles, dice que ese mismo espíritu a veces lo echaba en el fuego y en el agua para destruirlo. Y hay una historia que ustedes conocen, que es la historia del rey Saúl. El primer rey de Israel se llama Saúl, y dice la Biblia que Saúl presentó un problema. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, cuenta así los versículos 14 y 15 de la siguiente manera: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordene ahora a nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él la tocará con su mano y le pondrá bien. Y termina diciendo el versículo 23 de esta historia: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba, se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Historias como estas hay muchas en la Biblia, y yo quiero que note la relación que hay entre hombres, mujeres, niños que cuando eran atormentados espiritualmente, mira la incidencia que tenían sobre su cuerpo. Ahora, no estoy queriendo decir que todos los casos de endemoniados tenían que ver con esto, no, pero tampoco estamos diciendo que esa relación no sea cierta. Si la Biblia lo menciona y repite tanto historias como estas, porque mire que les conté 4 así rapidito y hay muchas más, es porque quiere decir que eso es una realidad. Cuando la Biblia habla del diablo, ustedes me han oído hablar acerca de, así como hablo de Dios, tengo que hablar del diablo, de nuestro opositor, de alguien que no está interesado en que nosotros salgamos adelante y avancemos. Cuando la Biblia describe al diablo en Juan 10:10, dice: el ladrón viene para matar, robar y destruir. La tarea del enemigo es esa, y lo hace literalmente, no es solo en términos espirituales. ¿Sí? Él viene a causar daño, a destruir, y entre ellos está la salud física. Ahora, hay algo que quiero también, a la luz de la palabra de Dios, enseñarles. Los tiempos cambian. Y entonces alguien decía, o alguien me podría decir esta mañana: pastor, entonces eso ya pasó, porque esos casos de endemoniados ya no se ven. No, cuidado que los tiempos van cambiando. ¿Y esto qué quiere decir? Que era muy común encontrar personas endemoniadas en estos tiempos, en los tiempos de Jesús, porque había muchas prácticas ocultas. Hoy siguen habiendo, y hoy siguen personas endemoniadas, y quiero decirles, nosotros los pastores tenemos que abordar situaciones como estas como pan de todos los días. Es algo cotidiano encontrar personas oprimidas espiritualmente por prácticas, por todo este tipo de cosas. Pero como las sociedades cambian, entonces, claro, los pecados también cambian. Las consecuencias del pecado se evidencian de otra manera según las sociedades. Primero uno encontraba a las personas muy enfermas físicamente,
y mire por todas estas situaciones que presenta la Biblia. Pero hoy yo me encuentro que hay otro tipo de flagelos en el siglo XXI. Por ejemplo, ¿qué se encuentra usted hoy? ¿Qué me dice usted el tema de salud mental tan bravo que encontramos en este tiempo? Ansiedad, pánico, paranoia, esquizofrenia, cada vez son más comunes y se los encuentra uno por todas partes. Claro, el mundo va evolucionando, las costumbres van cambiando, pero el diablo sigue siendo el mismo. Y aunque tenga otro nombre la enfermedad, sigue pasando lo mismo. Es algo de índole espiritual. Y uno, ¿por qué ve que los problemas de hoy en cuanto a salud se están asociando más a la salud mental? Porque es un área donde el diablo trabaja mucho. Hoy vivimos en un mundo rodeado por la información y la tecnología. Entonces no es sorpresa. Si al mundo hoy lo gobierna el conocimiento y la tecnología, entonces quiere decir que donde más trabaja el enemigo es con eso. Miren nuestros niños de hoy. ¿Con qué están siendo bombardeados? ¿Con qué están siendo sobreestimulados? ¿Y qué tipo de enfermedades vamos a encontrar? Todas las que usted se imagine de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque hemos entrado en nuevas eras y el diablo sabe de marketing y él va evolucionando con el tiempo. Entonces, no me podrían decir ustedes esta mañana que es que ya no hay casos de endemoniados como los que se plantean en la Biblia. No, lo que pasa es que los demonios tienen toda clase de disfraces y manifestaciones. Pero yo le quiero decir algo y me lo han oído repetir muchas veces en este devocional. El mundo en el que estamos está loco, está patas para arriba. Y uno dice, wow, los casos que uno se encuentra todos los días en la prensa, en las noticias, en la vida real, de personas, la manera como actúan, las decisiones que toman, los crímenes que se cometen. Wow, sí hay una relación directa entre nuestro cuerpo físico y todo lo que tiene que ver con el tema espiritual. ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 12? Y ese es un tema que aquí donde vamos a ir empezando a mirar qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestro cuerpo sobre esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando Pablo dice presenten sus cuerpos como sacrificios, acuérdese que en el Antiguo Testamento se habla mucho de los sacrificios y de las ofrendas. Bueno, Pablo está diciendo, ya los sacrificios no son externos ni trayendo cosas. El mejor sacrificio que podemos ofrecer nosotros es nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acuérdese que Pablo ya nos dijo que nosotros antes éramos habitados por la maldad. Ahora somos templo del Espíritu Santo. El día que usted recibe a Cristo, el apóstol Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando un cristiano entiende por revelación que su cuerpo es templo y habitación del Dios vivo, entonces las cosas han de cambiar. ¿Por qué? Porque mi casa, que es mi cuerpo, ya no es un lugar para practicar el pecado. Ya no es un lugar para permitir el pecado. Todos esos casos que yo le muestro, María Magdalena, sus pecados la llevaron a que los demonios acabaran con su vida, acabaran con su belleza de mujer, acabaran con toda la naturaleza hermosa que Dios había colocado sobre ella, hasta que Jesús la encontró, oró por ella y la restauró. Y lo primero que cambió en María, ¿cuál fue? Su aspecto. Y en la medida en que caminó con Jesús y fue discípula con Jesús e hizo el ministerio de Jesús, a María le cambió no solamente su corazón, porque ahora tenía un corazón nuevo, su cara, su forma de vivir, de actuar, todo cambió. Porque la Biblia en un proverbio dice que la alegría del corazón trae hermosura al rostro. Hay una relación directa y este reto nos dice,
la salud física no es otra cosa sino el reflejo de nuestra salud espiritual. Cuando Pedro anunció a los israelitas la salvación de Jesús, utilizó una palabra que me encanta cuando él dice: crean en el Señor, conviértanse y del cielo vendrán tiempos de refrigerio. Y déjeme decirle, el refrigerio no solamente era para el espíritu de dejar las cadenas, la esclavitud, el pecado, sino el refrigerio era para el cuerpo, para el alma. Porque cuando Dios restaura nuestro ser interior y trae agua viva sobre el interior, ¿qué es lo primero que se nota? Que se nos devuelve el gozo y la alegría que habíamos perdido, que se nos devuelve la vitalidad y la fuerza, por lo cual, si hay un factor importante, porque sé que todos lo pedimos. A ver, ¿cuántos de ustedes no están pidiendo que en el año 2025 usted tenga salud? Porque usted dice y está convencido que si usted tiene salud, entonces puede trabajar, puede hacer sus cosas bien, pero ustedes ven cuando uno se enferma lo limitado que queda. Y aunque uno quiera trabajar y quiera hacer muchas cosas, eso genera una limitación enorme, porque no somos los mismos. Entonces, yo les dije a ustedes desde el comienzo, los hábitos, los retos no son por separado. Cada reto tiene que ver lo uno con lo otro. Y si yo busco a Dios, busco su palabra, si yo vivo una vida equilibrada, si yo aprendo a vivir por disciplinas, mire, mi cuerpo lo va a sentir y lo va a agradecer. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 12, os ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es que su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. A mí mucha gente cuando quiere convertirse al Señor me dice: pastor, yo debo dejar el alcohol para hacerme cristiano. Pastor, yo debo dejar las drogas para hacerme cristiano. Pastor, yo debo dejar mi adicción al sexo para hacerme cristiano. Yo debo dejar los juegos de hacer para hacerme cristiano. Y la respuesta es: usted aquí no tiene que dejar nada. Lo único que tiene que hacer es aceptar. Primero, aceptar que es un pecador y que es un esclavo del pecado. Invitar a Jesús a que gobierne su vida, porque Él es el único que viviendo en usted le puede quitar esa esclavitud. ¿Cuántas personas hoy fruto de esto, el alcohol, las drogas, el sexo, los juegos de hacer, han destruido su vida, su salud mental, su salud física, su matrimonio, su familia? ¿Cuántos hoy, fruto de los problemas de salud mental, ansiedad, pánico, paranoia, esquizofrenia, miedo, ansiedad, estamos devastados porque se vuelven tan crónicos los casos donde lo primero que vemos es afectada nuestra salud por nuestros problemas de salud mental? O sea, sí hay una relación directa. Y por eso Pablo dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué se hace en un templo? Se adora. ¿Qué se hace en un templo? Se rinde culto. Y lo que Pablo está diciendo es: si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, ahora vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Su cuerpo ahora le pertenece al Señor. Y por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:15 que estos miembros que antes le servían al pecado ahora deben ser instrumentos para servir y glorificar a Dios. ¿Se ha preguntado usted esta mañana cómo está su salud? ¿Se ha preguntado usted esta mañana qué relación hay entre los achaques con los que vivimos, las enfermedades que nos frecuentan y que no nos dejan estar bien con nuestra realidad espiritual? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son las cosas que usted una y otra vez está haciendo y que le está abriendo puertas al enemigo? Increíble. ¿Se acuerdan del caso de Saúl que les leí ahora? Dice que un espíritu venía y lo atormentaba. Y hasta que no venía el arpa, la alabanza y la adoración, él no volvía a sentir tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando uno deja entrar el gozo y la alegría de Dios a su corazón, cuando en mi corazón se repiten cánticos de alabanza y adoración, entonces hay otro que gobierna mi corazón.
El Señor dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que piensa en algo. Sí hay una relación entre las enfermedades, entre las cosas crónicas que vivimos y nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestros pecados. O hay una relación directa entre estar bien, sentirme bien. Mirar que la Biblia dice que el que está lleno de Dios tiene nuevas fuerzas, tiene fuerzas como las del búfalo, tiene vitalidad en su ser interior y se nota. Así que, mi querida familia, buscar a Dios, buscar su palabra, vivir una vida de disciplinas. Así funciona. Hoy, los expertos en medicina, los expertos en dieta y los expertos en todo lo que estamos viviendo hoy día dicen, mire qué está comiendo usted y así su cuerpo va a reaccionar a todo lo que usted come. Y las enfermedades que estamos teniendo son ¿qué? Fruto de lo que hemos comido toda una vida, de lo que hemos dejado entrar a nuestros cuerpos toda una vida. Eso dicen los expertos en ese tema. Y los que conocemos la Biblia y leemos la palabra de Dios, tenemos que afirmar hoy, hay una relación directa entre lo que pasa en el mundo de hoy, las enfermedades, las dolencias y todas las cosas que estamos arrastrando. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Mañana vamos a seguir y mañana vamos a hablar una relación entre lo que dejamos entrar hablando de comida y también nuestro cuerpo físico y nuestra salud. Hoy vamos a leer en nuestra agenda, hoy es el día 22 y usted va a leer Josué en el capítulo 15. Nos hace 3 preguntas. Revíselas. Recuerde que hay 2 preguntas con respecto al texto y una pregunta con respecto a lo que usted entendió del texto que acabo de leer. Deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Ore conmigo. Padre, yo quiero hacer una oración esta mañana y si alguien está enfermo por cualquier circunstancia, a mí me gustaría que si usted tiene la oportunidad se arrodille ahí donde está. Y si usted está arrodillado, o cualquiera que sea su posición, cierre sus ojos. Quiero decirle, Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y allí en la cruz del Calvario Él pagó el precio por ellos, para que nunca más fuéramos esclavos, ni estuviéramos más muertos espiritualmente. Y cuando Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, entonces también pagó por las consecuencias. Porque muchas de las enfermedades que hoy cargamos son consecuencias de malos hábitos, de prácticas de pecado o de muchas situaciones personales. Señor, cada cristiano que se está arrodillando esta mañana tiene la fe, la convicción y la seguridad de que tú al morir en la cruz por nuestros pecados nos perdonaste y también nos limpiaste de todo pecado, de toda maldad y nos sanaste de toda enfermedad. Hoy quiero orar porque yo sé que así como tu ministerio se trató de orar por los enfermos, liberar a los endemoniados, quitar todo peso y toda carga del corazón. Ese es el mismo ministerio que tú haces hoy. Señor, tú conoces cada persona que está haciendo esta oración en este momento. Y yo quiero orar para que traigas sanidad y liberación, para que te lleves todo dolor, toda dolencia, todo malestar. Es más, si alguien hoy tiene alguna opresión espiritual, sánalo, restáuralo. Porque Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario y nosotros hoy tenemos la libertad en Cristo Jesús. Que el Señor hoy derrame sanidad y medicina, liberación y restauración. Que el Señor hoy traiga cántico nuevo a sus corazones. Y recuerden, busquen a Dios, acérquense a Él, llénense de su palabra, porque entre más cerca estén ustedes de Dios y de su palabra, entonces el dolor y el gemido huirán de su vida, de su casa y de su familia. Gracias, Señor, por traer paz, restauración y salud en esta mañana. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro siguiente reto. Bendiciones para todos.